el libro de Zacarías, capítulo 1. Ya estamos casi tan cerca del Nuevo Testamento que pueden encontrarlo más rápido si están en Mateo y se devuelven unas páginas. Zacarías capítulo 1, y dice así la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes los primeros 6 versículos. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hoy iniciamos este nuevo libro de las Escrituras, el libro de Zacarías. Es el penúltimo de los llamados profetas menores y en el orden también que tenemos en nuestras Biblias, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y es también, aunque es un profeta menor, es el más extenso de los profetas menores. Aunque el libro de Oseas también tiene 14 capítulos, Zacarías tiene más versículos. Tiene 14 versículos más que el libro de Zacarías, que el libro de Oseas. Zacarías tiene un total de 211 versículos. Y siendo franco con ustedes, hace unos años, antes de estar completamente decidido de continuar a través de los profetas menores, yo pensaba hacer una pausa, quizás en Sofonías o Ageo, y dejar a Zacarías para un tiempo después, porque este libro intimida un poco. Y digamos que no ayuda cuando usted consulta los comentarios bíblicos y entonces muchos citan las palabras de Jerónimo, que él lo describió como el libro más oscuro del Antiguo Testamento, o el libro más oscuro de la Biblia. Y razones en parte no faltan al describirlo de esta manera. Por ejemplo, Zacarías es un nombre muy común. Por lo menos 28 personas usan ese nombre, otros dan una lista hasta de 30 personas con el nombre de Zacarías. Por lo tanto, en algún momento, hasta algún debate se ha dado, no en cuanto a la identidad de quien escribe, porque claramente es Zacarías, ¿verdad?, hijo de Ido, que se nos habla acá, pero de otras referencias que tenemos a otros Zacarías en otras partes, si puede ser también el profeta quien está siendo aquí aludido. Y a eso tenemos que sumar que el libro tiene 2 grandes partes. En los primeros 8 capítulos, mayoritariamente lo que domina son visiones, o mejor dicho, son sueños que tuvo el profeta Zacarías. Y la segunda parte, a partir del capítulo 9 hasta el final, es literatura mayoritariamente que podemos llamar apocalíptica, pero también muy mesiánica. Hay muchísimas referencias al Señor Jesucristo, pero el cambio de estilo, el contraste es muy evidente. No es entonces casualidad que por esa segunda parte en especial, aunque también tenemos referencias en los primeros 8 capítulos, que Zacarías sea el libro más citado de los profetas menores en el Nuevo Testamento. Es el más citado en los Evangelios y es el más citado en Apocalipsis. De hecho, hay quienes le estaban dando el título a Zacarías de ser como el precursor de la literatura que llamamos apocalíptica como tal. Por lo tanto, yo ruego al Señor tener el discernimiento para mencionar lo relevante, porque en mi opinión, muchos de los debates que pueden darse en cuanto a la interpretación de algunos pasajes de este libro se simplifican mucho precisamente cuando nosotros sencillamente vamos al texto y dejamos la especulación. ¿Por qué?
porque esta cualidad de este libro, de ser el más citado en el Nuevo Testamento, es también una gran fortaleza. Porque quiere decir que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento el comentario divinamente inspirado, para nosotros saber cómo lo entendieron aquellos que, siendo inspirados por el Espíritu Santo, aplicaron los pasajes de Zacarías al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y para la iglesia en adelante. Y Zacarías, como lo he dicho también a lo largo ya de varios años cuando estudiamos a los profetas menores, es también tan relevante para nosotros como lo fue para aquella audiencia que escuchó también al profeta. Y este texto que hemos leído como introducción lo hace muy evidente, porque Zacarías está sacando en cara a las personas que habían regresado del exilio. Recuerden lo que Dios dijo e hizo con los que fueron antes de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo antes a aquellos que sufrieron las consecuencias de sus pecados es también para ustedes hoy. Ustedes no están exentos y por lo tanto tampoco estamos exentos nosotros. Escuchemos y atendamos la voz de Dios para que nosotros como generación no seamos como generaciones previas que no obedecieron y por lo tanto les vino el juicio de Dios que les fue anunciado. ¿Por qué? Porque es un gravísimo error posponer el arrepentimiento. En última instancia, quien habló no fue Zacarías, sino Dios mismo, quien ha preservado su palabra para nosotros hoy. Habiendo dicho estas palabras como motivación e introducción, al ser el primer mensaje, hay dos partes que tenemos muy claramente identificadas en esta porción. El primer versículo que nos da a nosotros el instrumento humano por medio del cual vino este mensaje de arrepentimiento. Y la segunda parte, el mensaje del arrepentimiento urgente, a partir del versículo 2 hasta el versículo 6. En primer lugar, dediquemos un tiempo para ver acerca de Zacarías, el instrumento para predicar el arrepentimiento. El versículo 1 nos da bastante información. A primera vista nos dice que en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, en el 8º mes del segundo año de Darío. Si usted es una visita que no ha estado en las semanas anteriores, a Zacarías le sienta muy bien leerlo juntamente con Ageo, porque Ageo y Zacarías profetizaron por un periodo de tiempo juntos. Y si revisamos el libro de Ageo, ¿cuándo fue que empezó la labor profética de este siervo del Señor? Ageo 1:1 nos dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Es el mismo año, pero hay una pequeña diferencia en los meses, ¿verdad? En Esdras 5:1 se nos dice que Ageo y Zacarías, hijo de Ido, predicaron en conjunto, pero ya viendo las fechas de cada libro profético, entonces podemos ver que Ageo empezó con unos 2 meses de antelación y luego Zacarías vino a retomar también ese mensaje que estaba el Señor enviando por medio de Ageo y reforzarlo para el pueblo. ¿Para qué? Para que retomaran la labor que habían descuidado. Ellos regresaron del exilio, pero dejaron el templo abandonado por unos 16 años. Entonces, mientras Ageo predica en el mes sexto, Zacarías viene en el mes octavo. Y esto no es simplemente una curiosidad. Si nosotros leemos con cuidado a Ageo, esto nos ayuda a nosotros a saber en qué momento vino esta profecía. Porque recuerden que en el mes sexto, primero, ¿verdad?, vino la amonestación. ¿Para qué? Para que retomaran la labor de edificación. El templo ha sido abandonado. Ustedes están habitando en sus casas artesonadas. Y esta sequía, esta hambruna yo la he traído porque ustedes dejaron mi templo. Por tanto les traje desolación. El Señor obra en ellos. Hay una gran respuesta. Hay arrepentimiento y empiezan las labores. Luego, la segunda profecía, ¿en qué mes vino? Nos dice que vino en el mes séptimo. Por lo tanto, cuando Zacarías predica, ya Ageo ha predicado los 2 primeros mensajes. Y el segundo mensaje de Ageo, ¿qué era? Era
también exhortando al pueblo a que sean valientes. Yo estoy con ustedes, les dice el Señor. No teman, trabajen para mí. El oro y la plata son míos. Y anticipen un día en que vendrá el deseado de las naciones y yo haré temblar los cielos y la tierra. Todas las naciones me servirán. Así animaba el Señor. Pero ¿qué pasa cuando uno llega a la tercera profecía de Ageo? La tercera profecía fue dicha en el mes 9, es decir, después del primer mensaje que tenemos aquí de Zacarías. ¿Y qué es lo que Ageo pronunció en esa profecía? Está bien, han retomado las labores del templo, están trabajando para el Señor, pero el Señor les dice, lo que ustedes hacen, toda obra de sus manos, es sucia, inmunda. Hubo una fuerte exhortación contra ellos. ¿Por qué? Porque estaban superficialmente haciendo lo que tenían que hacer, pero no se estaban cuidando de vivir vidas santificadas para el Señor, vidas apartadas de la mundanalidad, olvidando que Dios no se fija solamente en la ofrenda, sino también en quien la ofrece. Y entonces hace mucho sentido lo que estamos leyendo aquí entonces de Zacarías, porque Zacarías unas semanas atrás también que le estaba diciendo a este pueblo, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Es sumamente aleccionador para nosotros que el Señor esté diciéndole a este pueblo que se arrepienta y que lo que estaban haciendo estaba inmundo, cuando a la vista humana ellos estaban trabajando en esa reedificación. El Señor no ignora nada de esto. Por lo tanto, vemos por qué apropiadamente Ageo también dijo, meditad pues en vuestro corazón, mediten en sus caminos desde este día en adelante. Y Zacarías también por el otro lado diciéndole, vuélvanse a Dios, volveos a Dios, mediten en sus caminos. Los dos profetas en conjunto predicaban este mensaje entonces. Una pequeña diferencia, eso sí, es que Zacarías, a diferencia de Ageo, no nos da fechas para todas sus profecías. Tenemos una fecha aquí, ¿verdad?, que nos da el mes y el año, no tiene el día. En el versículo 7 tenemos otra fecha, nos dice a los 24 días del mes 11, ¿verdad?, 2 meses después de la última predicación de Ageo. Y también tenemos en el capítulo 7, versículo 1, que nos dice que aconteció en el año 4 del rey Darío. El año 4 del rey Darío. Entonces, por lo menos, Zacarías estuvo activo por 2 años, a la luz de estas fechas que nos da. Y recordemos, realmente lo usual es que los profetas no den fechas tan exactas. Lo que nosotros tenemos usualmente es palabra que vino al Señor a un profeta en los días de tal rey, ¿verdad? Y eso nos da un margen. No es tan común. Más bien es la característica distintiva de Ageo que él le puso fecha a todos sus mensajes. Pero no es común. Pero al menos tenemos esta información que también Zacarías nos da. Por lo menos 2 años estuvo activo. Pero realmente, al analizar el contenido del libro, este hombre pudo haber ministrado o pudo haber servido al Señor por un espacio de hasta 50 años. ¿Por qué decimos eso? Bueno, si vemos en el capítulo 2, en el versículo 4, Zacarías es descrito como un hombre joven. Dice, ¿verdad?, el versículo 4, corre, habla a este joven, refiriéndose a Zacarías. Y si vamos luego a Zacarías capítulo 9, en el versículo 13, tenemos una referencia a Grecia. Y Grecia es el imperio, ¿verdad?, que viene luego a levantarse en el poder después de los persas. Por lo tanto, puede ser una muy buena indicación que ya Zacarías estaba viendo, ¿verdad?, esos días en que se asomaba en el horizonte el poderío de este imperio griego. No es necesario que tenga que haber sido así, porque el Señor perfectamente le pudo haber revelado esto muchísimo antes, pero es una buena suposición. Finalmente, habiendo dicho esto respecto
a la vida del profeta, quedan dos detalles. Primero, es en cuanto a su muerte. Hay algunos que piensan que también la Biblia nos dice cómo murió el profeta Zacarías. Esto porque en Mateo capítulo 23, el Señor en su discurso amplio contra los escribas y los fariseos nos dice lo siguiente. Leo para ustedes Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Y cómo es descrito Zacarías en el libro, en el capítulo 1, versículo 1, como Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido? Realmente hay dos razones que nosotros pudiéramos ver para esta referencia que tenemos a este Zacarías. Recuerden que el Señor está diciendo que Jerusalén mataba y apedreaba a sus profetas. Sin ser dogmático, la primera y por la que más me inclino es que en el orden de la Biblia hebrea, Crónicas es el último libro. No termina en Malaquías como para nosotros, termina en el segundo libro de Crónicas, que sería para nosotros. Por lo tanto, cuando el Señor está hablando desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, está hablando de aquellos que fueron martirizados desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, este Zacarías es el Zacarías del que nosotros leemos en 2 de Crónicas capítulo 24. En 2 de Crónicas 24, de los versículos 20 al 22, este Zacarías fue muerto en el patio del templo. Ustedes pueden revisar eso. Esto fue orden del rey Joás. De hecho, un rey que no se acordó de las misericordias del padre de Zacarías, que había tenido para con él, que lo protegió por muchos años. Llama la atención que Lucas 11:51 no menciona que Zacarías sea hijo de Berequías, sino solamente que dice desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. La otra posibilidad, por supuesto, es que nosotros entendamos, ese Berequías entonces que tenemos en Mateo, sería el nombre de algún otro pariente que también tuvo este Zacarías, que leemos en Crónicas, que también se llamó Berequías. La otra opción, por supuesto, es que sencillamente el Señor nos está dando información que no tenemos en el Antiguo Testamento y que Zacarías, el profeta como tal, murió de esa manera también. Puede ser y no lo descarto, simplemente hago la referencia porque sé que alguno buscando información acerca del profeta pudiera llegar a verlo. Lo otro es que, como ven, Zacarías es aquí llamado hijo de Berequías, pero realmente fuera del libro, y a diferencia, obviamente, de Mateo 23, en Nehemías y en Esdras lo que nosotros leemos es de Zacarías, hijo de Ido, nada más, ¿verdad? Esdras 5:1 dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Se omite Berequías. La razón para eso también es fácil de explicar. Ido era la cabeza más prominente de esa familia. Por lo tanto, bastaba con decir que era hijo de Ido. ¿Por qué? Porque para los judíos y en hebreo, hablar de hijo de no es siempre para referirse de esa descendencia directa de padre e hijo. Es simplemente un descendiente de. Y eso es fácil de explicar. Ahora bien, ¿cuál fue entonces el mensaje que llegó a nosotros a través de Zacarías? Lo tenemos aquí a partir del versículo 2 al versículo 6. Y es claramente un mensaje de arrepentimiento. Y llama la atención. Antes que las visiones, antes que las profecías acerca de Jesús, del Mesías prometido, antes que todo ese lenguaje apocalíptico, Zacarías empieza con arrepentimiento. Arrepentimiento. Nosotros debemos escuchar esto también. Volvámonos a Jehová. ¿Por qué? Porque el pasaje aquí nos recuerda que hay ira de Dios contra el pecado. Él está airado contra todos aquellos que pecan contra Él. Pero también debemos arrepentirnos porque Dios recibe al pecador.
volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, está prometiendo el Señor. Debemos arrepentirnos también. ¿Por qué? Porque un día ya no habrá más tiempo. Los padres murieron, los profetas no viven para siempre. Y finalmente, debemos arrepentirnos porque Dios cumple lo que promete. Él le hizo a ellos como les prometió. Debemos arrepentirnos porque hay ira de Dios por el pecado. Dice el versículo 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Se enojó Jehová en gran manera. ¿Y por qué se enojó? Ahí no se nos está diciendo. Pero si leen el versículo 4 tenemos una pista. Por favor, pongan su vista en el versículo 4 del capítulo 1 de Zacarías. ¿Y dónde creen que están las razones para que el Señor se haya enojado con ellos en gran manera? Dice el versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora ¿de qué? De vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Ahí está la razón. Dios no simplemente se describe como enojado en gran manera contra sus padres. Es que hubo razones para describir el trato, la relación del Señor para con ellos en términos de enojo y de ira. Ellos estaban haciendo malas obras, estaban en malos caminos. Dios hablaba, ¿y qué hacían ellos? No atendían, no escuchaban, no obedecían. Y por lo tanto, dice el Señor, me enojé y en gran manera. Tales expresiones tomarían por sorpresa a aquellos que solamente les gusta leer ciertos pasajes de la Biblia. Solo ciertas porciones que resaltan el amor de Dios o promesas de consuelo. También sorprenderá a quienes solamente han escuchado predicaciones igualmente de esas porciones seleccionadas y no fieles a todo el consejo de la Biblia. Quizás en algunos la motivación sea exaltar el amor de Dios por encima de todo lo demás. Sin embargo, al hacerlo así, realmente están distorsionando el amor de Dios. No se puede apreciar el amor de Dios cuando pasamos por alto que este Dios es un Dios justo y santo. Y ese amor que tanto quieren proclamar, más bien lo terminan dañando. Este enojo también debe entenderse apropiadamente, porque no debemos pensar en el enojo del Señor en términos humanos. Piensen usted cuando se enoja. Usualmente usted está en cierto estado, digámoslo, de tranquilidad, felicidad, y usted se enoja, es como reacción a algo. Algo sucedió que no le gusta y entonces se enoja. Pero el Dios de las Escrituras no es un Dios temperamental. No es que nosotros, por causa de nuestro pecado, le hagamos perder a Dios esa felicidad eterna que Él tiene. Porque Dios es un Dios feliz. Es un Dios que hace siempre lo que quiere. Sin embargo, muchas veces la Biblia habla de la ira y del enojo de Dios como esa respuesta apropiada precisamente a su justicia y santidad. Y esta palabra que tenemos aquí como enojo aparece también como ira, como airarse en muchas partes del Antiguo Testamento. ¿Y saben qué? Muchas de ellas se dicen es en relación a Dios. Por ejemplo, Isaías 34:2 dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. ¿Está Jehová airado contra las naciones en términos generales? Que alguien diga, bueno, sí, hay expresiones como esas, pero es porque Dios ve las naciones como un todo y se enoja contra las naciones. Pero no. La Biblia es clara de que esta ira de Dios no es en términos generales, es contra el pecador. Para algunos será conocido el Salmo 7:11, porque Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. Todos
los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es el Dios que dice que mía es la venganza, yo daré el pago, yo daré la retribución, Deuteronomio 32:35. Es el Dios que en el profeta Nahum se describe como celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ese es el Señor. Ese es el Dios de las Escrituras al que debemos enfrentarnos. Dios está airado y el pecado es repulsivo para un Dios cuyo carácter es bondadoso y santo, que también es descrito como muy limpio de ojos para ver el mal, como también lo mencionaba el profeta Habacuc. Ahora, ¿qué es esto de que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal? ¿Es que Dios ignora y realmente no ve el mal que hacemos? No, está dando nuevamente esa idea de que le es repulsivo. De aquello que usted lo que quiere hacer es apartar la vista porque no lo quiere ver, es grotesco. Es para que entendamos nosotros, porque muchas partes en la Biblia precisamente lo que nos dicen más bien es que Dios ve el mal y por lo tanto su ira está contra nosotros que hacemos y cometemos esos pecados. Adicionalmente, este no es un mensaje del Antiguo Testamento. Es que este es el Dios del Antiguo Testamento. Ven cómo era en aquella época y para aquellos pueblos primitivos. Era un Dios enojado, airado, temible. Ni tampoco es un mensaje contra el pecado como si fuera algo ajeno al pecador, porque estos pasajes que les he citado muy claramente habla de que el Señor guarda enojo para sus enemigos. Es contra la persona. No es simplemente contra el pecado como algo aparte de nosotros, ajeno a nosotros, por lo que no somos responsables. La Escritura declara que nosotros sin Cristo somos ¿qué? Hijos de ira. Antes de que el Señor nos salvara, si usted es del Señor, su descripción era hijo de ira, lo mismo que los demás. Y en otra parte también el apóstol Pablo nos exhorta a hacer morir lo terrenal en nosotros, y que cita la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el Nuevo Testamento. Es el mismo mensaje que vemos. ¿Por qué? Porque la definición de pecado no ha cambiado. Quien no escucha la voz de Dios para hacer lo que Él ha revelado, peca contra Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Dios ha hablado y nuestro deber como criaturas hechas a su imagen es hacer lo que Dios manda. Y cuando no lo hacemos, pecamos. Y no solamente son los hechos abiertamente pecaminosos que pudieran venir a nuestra cabeza, como esa lista con la que iniciaba el apóstol Pablo, la fornicación, porque ¿con qué continúa? Los malos deseos, nuestros pensamientos también, y también aquello que no hacemos, porque también podemos pecar por omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en otra parte también, sencillamente se nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Tenemos pecados de los cuales arrepentirnos. Escuche la pregunta nuevamente. ¿Tiene usted pecados de los cuales arrepentirse? O la pregunta más bien debería ser, ¿qué día hay que no tengamos que arrepentirnos delante del Señor? Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Por eso debemos arrepentirnos, por causa de nuestras desobediencias, de nuestras malas obras, de nuestros malos caminos. Debemos arrepentirnos, porque Dios recibe a los que van a Él. Dice el versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Al hablar de la ira de Dios es cuando se abre para nosotros precisamente el poder apreciar la misericordia de Dios. ¿Lo estamos viendo? Se nos está diciendo aquí, Jehová está enojado en gran manera. Pero Dios dice, vuélvase a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Qué esperanza entonces hay realmente para el pecador? Ese Dios recibe a los pecadores. Pero notemos bien que es un mandato. Volveos a mí. No es una invitación informal cuando usted invita a alguien a la casa. No, cuando quieras te das una vuelta a la casa y ahí queda la invitación. Pasan meses, años y quedó la invitación abierta. Eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. Le invito a venir a mí cuando usted quiera. No, vuélvase a mí. Lo dice Dios, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Es Él quien está hablando. Él es el que le está diciendo que vaya a Él. Deje sus malos caminos y sus malas obras. Nuevamente recordemos, esto fue dicho cuando el pueblo estaba trabajando en el templo. Ellos estaban esforzando por reedificar, para construir aquello que era para el Señor. Externamente hacían lo que era correcto. Debían trabajar por el templo. Debían esforzarse como Dios se los dijo. Pero lo que estaban haciendo estaba sucio. Ellos, como sus padres, estaban pecando con esa religiosidad superficial que también fue denunciada por los primeros profetas. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso debían arrepentirse. Alguno podía estarse engañando, Señor, pero estoy haciendo lo que nos has mandado. Estoy poniendo las piedras, estamos poniendo el cimiento, estamos restaurando aquello que dejamos abandonado. Pero el Señor dice, vuélvase a mí. Yo lo que quiero es a ustedes, no un templo de piedras. Y ya lo habíamos visto ese pasaje que también en la providencia del Señor estábamos memorizando. ¿Por qué? Porque el Señor no es honrado por manos humanas, ni habita en templos hechos por manos de hombres. Si Dios les manda que se vuelvan a Él, es porque ellos no estaban viviendo en cercanía a Él, no estaban viviendo en comunión con Dios. Y eso en esencia es lo que está implícito en la palabra de arrepentirse. Es alguien que cambia en su mente, en su forma de pensar, gira en dirección radical para ir a aquel que lo llama, al Señor. Como consecuencia, ir a Dios es dejar el pecado. El que va a Dios deja el pecado, pero no se confunda con esto que estoy diciendo. En especial usted, amigo sin Cristo. No diga dentro de usted, muy bien, entonces voy a dejar primero el pecado y luego me voy a ir a Dios. Porque usted no podrá dejar el pecado así como usted es. Vaya a Dios y dejará el pecado. Vaya a Dios hoy. Él le está mandando vuélvase a mí. Por supuesto, en otras partes el Señor también lo dice, deje el pecado. Pero primeramente vuélvase a mí. Y al ir a Dios dejaremos el pecado. Porque el Señor lo dice, yo me volveré a ustedes, yo me volveré a vosotros. Ahí está el gran aliciente, la gran motivación para ir a Él. Dios nos recibe. Dios recibe al pecador y nos recibe tal como somos. Dado que Zacarías habla aquí de los primeros profetas, ¿a quiénes se refiere? ¿Quiénes son los primeros profetas? Por supuesto que son todos los profetas que hablaron antes del exilio. No solamente los que tenemos nosotros registrados ya en las Escrituras, ¿verdad? Tenemos muchos otros hombres del Señor que levantó como profetas y cuyas palabras no están acá. Lo que tenemos aquí es lo que el Señor ha querido preservar y que es suficiente para nosotros. Y a juzgar por lo que nosotros tenemos, ¿cuántas veces le habló el Señor a su pueblo de volverse a Él? Muchas, pero muchísimas. Uno de los más conocidos es Isaías 55:7, ¿verdad?
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué aparece ahí? Vuélvase. La misma palabra que tenemos aquí. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué palabra! Deje su mal camino, vuélvase a Dios, y Dios, que es misericordioso, le perdonará. Porque sí, Dios es un Dios airado en gran manera contra el pecado, pero también se describe como lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y eso ellos lo sabían muy bien. El profeta Jeremías destaca porque es el profeta que más utiliza este verbo particularmente. Este verbo que tenemos traducido aquí como volver, lo usa Jeremías por lo menos unas 100 veces. Devolverse. Un ejemplo, Jeremías 3:12. Si quieren, busquen conmigo Jeremías capítulo 3, versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Vemos la relación con las palabras que estamos leyendo de Zacarías. Estoy enojado en gran manera, yo hablé a sus padres y ellos no atendieron. Y vean lo que justamente el Señor les dice. O les dijo a sus padres años atrás: vuélvanse a mí y apartaré mi ira. En Lamentaciones, por ejemplo, también leemos: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones 5:21. El profeta Oseas también dijo: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. O más adelante: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Oseas 12:6 y Oseas 14:1. No podemos tampoco ignorar los llamados en un sentido negativo, es decir, cuando ellos no se volvían con estas exhortaciones, porque el Señor también se los decía. Dios no solamente estaba diciendo: vuélvase a mí, vuélvase a mí, vuélvase a mí. Dios también les decía: yo les dije que se volvieran y no se volvieron. Oseas 7:10, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. O el profeta Amós: oh, si se hastara diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y si usted conoce ese capítulo, sabe que varias veces se repite esa frase. Hubo hambre, hubo sequía, los hice padecer como a Sodoma y a Gomorra, y no se volvieron a mí. Que exhortaciones como estas abunden, que sean tan frecuentes y a la vez tan menospreciadas, testifica de la gravedad de nuestro pecado y de cuán aferrados estamos al mal y a los deleites temporales del pecado, y de cuán molesto y persistente es también el pecado. ¿Por qué? Porque este pueblo parecía que había respondido favorablemente. Estaban edificando, estaban trabajando, y sin embargo Dios les dice: vuélvanse a mí, dejen sus malos caminos. ¿No debemos relacionar esto con nosotros? En medio del proyecto de plantar otra iglesia, en medio del evidente crecimiento que el Señor nos está dando, el Señor nos sigue diciendo a nosotros: vuélvanse a mí. No se confunda, no se confunda. Porque muchos tuvieron que ser reprendidos por su pecado. Dios cumple lo que promete, también porque dice el versículo 6:
Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dios cumple lo que promete. Así como Dios ha prometido que el que se vuelve a Él se volverá al pecador, también Dios trae todo el juicio y castigo que ha anunciado, porque Dios no echa atrás su palabra, Él no la quebranta. Es un Dios de verdad. La pregunta obviamente es retórica. Mis palabras, dice el Señor, no alcanzaron a vuestros padres. ¿Alcanzaron las palabras del Señor a aquellos que los escucharon? ¿Sí? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque el exilio les vino, porque fueron castigados por otra nación, porque fueron llevados cautivos. Les alcanzó. Llegó el momento en que tanto habló el Señor que finalmente ocurrió lo que les dijo. Y ninguno podía acusar a Dios de injusticia. Tanto Samaria como Judá cayeron. Dios es fiel y no tuerce sus juramentos. Así como recibirá a los que van a Él, Él trae castigo a los que lo rehúsan. Llama la atención, ¿verdad?, que este versículo menciona como un reconocimiento de parte de algunos. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos, así nos hizo. Están reconociendo, ¿sí? Dios hizo todo lo que nos dijo que nos iba a hacer. Lo reconocemos como justo. Pareciera que sí se arrepintieron algunos cuando el juicio finalmente les llegó. Pero tuvieron que pasar por él, tuvieron que sufrirlo, cuando el Señor los exhortó a buscarlo mucho antes que eso. Pero yo no vería estas palabras que tenemos aquí de manera tan optimista. Porque hay una pregunta previa que el Señor hace que nos muestra por qué debemos arrepentirnos también. ¿Por qué? Porque un día será muy tarde. Vean el versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Y entonces, ahora viene el discurso de ellos reconociendo que el Señor les hizo con justicia. Pero estamos viendo aquí la pregunta también de confrontación y hasta en cierto sentido también retórico. Es fácil responder: ¿dónde estaban sus padres? Ya no estaban, estaban muertos. Y la implicación aquí es que no es que murieron necesariamente de vejez, es que ya no están porque les vino el juicio de Dios. Y los profetas vivirán para siempre. ¿Cuál es la respuesta evidente para eso? No, porque Zacarías mismo está hablando de los primeros profetas. Ya hubo muchos antes de mí y ya murieron. Los profetas no viven para siempre. Por eso es que si alguno piensa y ve este pasaje y dice: bueno, pastor, yo lo veo que usted está diciendo que este mensaje es urgente, que el Señor nos llama muchas veces, pero al final, y parece que algunos se arrepintieron, como que no les fue tan mal por haber dejado el arrepentimiento como para más tarde. Sí y no. ¿Saben por qué? Porque la pregunta es muy sencilla. ¿Se volvieron todos? No, porque muchos ni siquiera tuvieron esa oportunidad, porque les vino el castigo y murieron, fueron llevados cautivos y no regresaron a la tierra que el Señor les había dado. No todos se volvieron, no todos tuvieron la oportunidad, porque la oportunidad era antes. El momento para el arrepentimiento y buscar al Señor era antes de que todo esto viniera. Y estas palabras, como les digo, si bien indican un asentimiento de que nadie al final va a poder decir: bueno, Dios trajo todo lo que dijo que iba a hacer, la verdad es que Dios es justo. No puedo decir que Dios me haya tratado con injusticia, porque nadie puede decir jamás que Dios le trata con injusticia. El tema es que el tiempo se acaba. Sus padres murieron, los profetas no viven para siempre, ustedes también morirán. Ustedes también morirán. Pero ¿saben qué dice el Señor? Aunque ellos murieron, mi mensaje permanece. Como comenta Juan Calvino,
Dice, es muy insensato de tu parte preguntar si los profetas siguen vivos o no. Ellos desempeñaron su oficio hasta el final de la vida, pero la verdad que declararon es inmortal. La verdad que declararon es inmortal. Aunque hubiera un profeta que viviera por siglos y siglos recordándole estas verdades, el Señor está diciendo, usted tampoco vivirá para siempre. Los profetas murieron y usted también morirá. El llamado para volverse es hoy. Y por eso este mensaje es tan vigente hoy para nosotros. Hay un Dios santo y justo al que hemos ofendido con nuestro pecado, pero que llama al pecador a ir a Él. Y el problema de esta ira justa por nuestros pecados, el Nuevo Testamento nos revela con más claridad cómo fue resuelto. La ira de Dios fue descargada en el Hijo, en Cristo, aquel que vivió una vida perfecta y murió en la cruz. Él es la propiciación. Él es quien aplaca la ira de Dios. Así que es poco lo que yo tengo que añadir, sino seguir reiterando por qué es que Zacarías nos habla hoy. Porque este Dios que se enojó contra los padres es el mismo Dios que se enojó contra los que volvieron del exilio y es el mismo Dios que sigue airado contra el pecador todos los días. Él está airado contra aquellos que escuchan su palabra pero no la toman en serio, sino que la menosprecian. No se equivoque. La palabra de Dios no muere. Murieron los profetas, pero no el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos no hablaron por cuenta propia. Zacarías habló lo que vino de parte de Jehová. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. No las palabras de aquel hombre, sino las palabras de Dios. Y por lo tanto, como dice también Isaías, se puede secar la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y el llamado del arrepentimiento sigue igual de vigente hoy, porque es la palabra de Dios eterna. Hermanos y amigos, usted y yo pasaremos también, moriremos. Yo no sé cuándo voy a predicar mi último sermón, pero saben, al final no me importa, porque yo me puedo morir, pero la palabra de Dios permanecerá, seguirá siendo proclamada hasta el día en que el Señor Jesucristo regrese. Porque tiene validez no por mi persona, sino por su fuente, es la palabra de Dios. Pero ¿qué de usted y qué de mí cuando muramos? Esa es la gran pregunta. Sus padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Nada hacemos en las próximas semanas que el Señor nos conceda, extendiéndonos, estudiando las visiones de Zacarías, estudiando las profecías mesiánicas, estudiando ese lenguaje apocalíptico y todos los pormenores. Si al final no hay arrepentimiento, de nada le aprovechará. Nada de lo que usted escucha tendrá provecho si siguen pasando los años. Y al final se dirá de nosotros como se dijo de aquellos padres. Es simplemente cierto lo que Dios dijo, Él trajo la calamidad por no escucharlo. Lo que pasa es que a diferencia de aquellas calamidades temporales que le sobrevino a esta nación, lo que aguarda para el pecador impenitente es una calamidad eterna. Y sí, puede que algunos se hayan convertido en medio de la aflicción. Y en ese sentido, alguno pudiera pensar respecto al arrepentimiento, bueno, en ese sentido es mejor tarde que nunca. Bueno, si lo ve así, pero yo tengo algo mejor que decir. El arrepentimiento no es mejor tarde que nunca, es mejor pronto que incierto, porque usted no sabe qué será de usted mañana. Es mejor que sea pronto a que sea incierto. ¿Cuánto tiempo más seguirá posponiendo el ponerse a cuentas con el Señor? Niños, jóvenes, esto es para ustedes también. Ustedes no saben cuándo van a morir. Su juventud no les garantiza nada, porque no le garantiza nada a ninguno de los que estamos aquí. Todos nosotros perfectamente podemos morir antes que todos aquellos que puedan estar en este mismo momento en cuidados intensivos, porque solamente el Señor sabe cuándo iremos a su presencia. ¿Estoy siendo alarmista? ¿Estaré siendo exagerado? ¿Los quiero manipular emocionalmente? No es nada de eso.
Es sencillamente que nuestro engañoso corazón siempre nos hace pensar de que hay tiempo que podemos esperar para ponernos a cuentas con Dios, cuando la realidad es no. Él dice, vuélvase a mí, hoy. Pero siempre queremos pensar de que lo puedo dejar para después. Como dice también un autor, debemos tener siempre presente que hay razones suficientes para que Dios visite ciudades, distritos o naciones con calamidades funestas. Es más bien una maravilla que Él no los visite más a menudo en su ira y en su doloroso disgusto. Lo que nosotros debiéramos estar pensando es por qué no hemos sido destruidos. Ya. Aprendamos de lo que aquí se nos está diciendo. Tomemos en cuenta que Dios ha hablado y no pospongamos el arrepentimiento al que Dios nos llama, porque Él ha dicho, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Créalo de todo corazón. Oremos. Perdónanos, Señor, por dar tu misericordia por sentada. Por estar tan acostumbrados a tu bondad cada día, que menospreciamos la gravedad del pecado y de la ofensa contra un Dios infinito en santidad y justicia. Perdónanos por pretender acercarnos a ti superficialmente, pretendiendo engañar a los hombres y olvidando que nada te es oculto. Que atendamos a estas palabras con la seriedad de vida. Perdona la debilidad que pudo haber habido en mis expresiones para no transmitir la fuerza necesaria, de modo que algunos no hayan visto realmente la urgencia de este llamado a arrepentirse. Prepáranos ahora para participar de la cena, considerando a aquel que bebió la copa de la ira, a nuestro Señor Jesucristo. Amén.